Una sola voz, un solo espíritu. Mi nombre es María Durán. Estamos, aquí en Casa de Dios el Jordán, transmitiendo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para las naciones. También nos pueden encontrar en Estudios El Jordán en Instagram y en YouTube, y Casa de Dios el Jordán en Facebook y en TikTok. Les pedimos por favor que compartan la transmisión desde la página de Facebook, Casa de Dios el Jordán. Por favor, si alguien los invitó o están compartiendo, de alguien más, por favor, métanse a la página para que les lleguen las notificaciones. Estamos transmitiendo de lunes a jueves de 5 a 6 de la tarde y le damos la bienvenida a la encargada del tema, nuestra hermana Romy. Nuestro tema se trata de dándome a otros. Bienvenida, hermanita. Gracias, hermana Mari. Muchas gracias a todos los que ya se están conectando en vivo, los que han estado pendientes de todas las transmisiones que tenemos aquí en Casa de Dios el Jordán. Gracias. Aquí también gracias a nuestros controles que están al pendiente de todas las transmisiones, ¿verdad? Bienvenida. Bienvenida. Pues bueno, damos gracias a Dios porque nos permite estar una semana más Amén. aquí transmitiendo desde la radio, que es un espacio donde el Señor nos ha permitido compartir mucha palabra, compartir mensajes, sobre todo compartir mucho de lo que Dios ha estado tratando con nosotros. Y también de entender que pues es una iglesia donde pues el Señor constantemente está moldeando y está edificando y está haciéndonos conforme a su imagen y semejanza. Y en esa enseñanza y en ese caminar, pues Dios está mostrándonos cómo debemos de ser cada uno de nosotros. Y por esa razón, esta radio ha sido de gran bendición desde hace muchos años. Y cada que Dios me da la oportunidad de compartir, yo doy gracias a Dios por ello, porque primeramente los que estamos aquí sentados somos los primeros que somos pasados por pruebas. Así Y es. como dice la palabra, gózate cuando estás en medio de diversas tribulaciones. No es fácil, pero sabemos que al final, cuando el Señor nos muestra la razón por la cual estamos en medio de esas pruebas, entendemos y decimos, bueno, Señor, gracias porque no has hecho conmigo conforme a mis actos, conforme a mis pensamientos, y podemos ver la misericordia que tiene con cada uno de nosotros. Y por esa razón estamos sentadas acá y todos los que pasamos para compartir con aquellos que necesitan una palabra, necesitan guía de parte de Dios y necesitan salir en medio de todas esas tinieblas. No porque nosotros seamos mejores, sino porque también de ahí Dios nos sacó, si no, no fuéramos Así es. aprobados. Amén. Así que bueno, el tema del día de hoy, como había compartido la hermana Mari, es dándome a otros. Y si bien darse a otros, pues es muy fácil decir, ¿verdad? Pero el momento de la práctica no es fácil, y lo digo yo. Y yo también. Porque requiere mucho el hecho de despojarte. Y cuando comienzas a caminar en los pasos del Señor, Dios te enamora de tal manera que no tienes ojos para nada más. Pero es un tiempo en el que muchos han estado orando, sembrando, bendiciéndote, enseñándote, dando su vida por ti. Y eso es un tiempo de gracia donde Dios nos permite vivir y caminar. Pero no podemos quedarnos en esa misma estación durante tanto tiempo, sino que Dios nos pide, o sea, que nosotros lleguemos a esa madurez y ese entendimiento, porque todos así empezamos en algún momento. Pero ¿qué pasa? Que como seres humanos llegamos a acomodarnos también, ¿no? Y decimos, Ujú. bueno, pues porque caemos hasta en la rutina. Así es. Y decimos, bueno, pues yo ya prácticamente, podemos decir hasta, no me gusta decir eso, pero decir, bueno, ya tengo mi salvación, ¿no? O sea, yo ya tengo a Jesús en mi corazón, ¿qué más puedo dar? Aquí Y de aunque mi no, zona de confort nadie sí, me saque. y aunque no lo digamos así abiertamente, porque a veces no es necesario que digamos como ese tipo de palabras y a veces ni siquiera lo llegamos a pensar, pero sí nos llegamos a conformar en un punto espiritual y hasta llegamos a tener un estancamiento. ¿Por qué? Porque a veces decimos, bueno, ya sé lo que tengo que hacer, ya he leído la Biblia 2 veces, 1 vez, 3 veces, 5 veces, las que ustedes las hayan leído.
¿Y qué pasa? Que a veces nos llenamos de tanto conocimiento que incluso la misma palabra lo dice, ¿no? La letra por sí sola mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, cuán importante es de que sí, es conozcamos, leamos nuestra palabra todos los días, porque ahí mismo en Deuteronomio dice, o sea, necesitas leer tu palabra porque eso va a traer temor a Dios Así y es. eso mismo va a hacer que tu corazón no se envanezca y no se orgullezca, enorgullezca, perdón. Y no es solamente decir: "Ah, bueno, me voy a llenar de conocimiento", sino es depender del Espíritu Santo, es pedirle dirección al Señor y decirle: "Aquí estoy", y voy a agarrar mi espejo y decirme: "¿Qué son las cosas que yo todavía necesito estar trabajando?". El ser humano, está en un constante crecimiento, porque es parte de lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Ujú. No nos diseñó para quedarnos en un mismo lugar, sino para que constantemente estemos creciendo. Por eso dice: "Son árboles de justicia", pero no llegamos a ser árboles, o sea, empezamos desde una matita, Desde quizá sí, una la raíz, la semilla. semilla, Ujú. ¿no? Entonces, para poder llegar a crecer es día tras día. A lo mejor no se va a ver de un momento a otro de una matita y el otro día ya es un gran árbol, porque la misma planta se va estirando, va creciendo, se va ensanchando, ¿no? Es un proceso y así somos nosotros. Pero en ese proceso, en ese avance, digamos, pues es importante que nosotros tengamos esa dependencia del Espíritu Santo y no decaer. Pero en esa parte de la dependencia también Dios nos enseña a través de nuestro Señor Jesucristo todo lo que tenemos que hacer, tanto al servicio de tu casa espiritual, como afuera, Ujú. porque nosotros podemos decir, ya nos estamos congregando y todo, pero no termina ahí todo el asunto. No es porque tú ya te estés congregando, no es la meta como Sí, tal, ¿no? claro, La meta dice que es llegar a la estatura del del varón varón perfecto, que es perfecto. nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Es lo primero que tenemos que entender. ¿Qué hizo Jesús cuando vino aquí en la tierra, hermana María? Pues Dios se dio, o sea, Él Ujú, primero sirvió a los demás, o sea, Él no vino para ser servido, ¿no? así Entonces es. se humilló a sí mismo, dice la palabra, ¿no? Ujú. Y esa es la parte más importante porque, por ejemplo, aquí nos ha tocado compartir con los niños acerca de esta parte de que conozcan como a Jesús, sí, es Dios mismo, pero Ujú. Jesús que fue hecho carne Así y es, que fue dicho, o sea, el verbo se hizo carne, se despojó de sí mismo, de su propia deidad. O sea, cómo él pasó todos estos procesos que nosotros vivimos humanamente. Y que tenemos que entender que en ese proceso de humanidad, pues también sufres, también te duele, porque la misma Biblia lo dice, Jesús lloró, Jesús estuvo en el Monte de los sí, Olivos claro, orando y Jesús estuvo diciéndole, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. O sea, había un sufrimiento como tal. Cuando estuvo en la cruz, también lo sintió, así pero es, sintió el peso del pecado y la diferencia es no pecó. Y no es que digamos nosotros: "Ay, es que qué difícil es pecar", pero la dependencia, y yo no digo, yo no peco, claro, yo he pecado y inconscientemente muchas veces lo hago, incluso en mi mente, en los deseos de mi corazón, sí, con pero que el Espíritu Santo te redarguye en ese momento y te dice: "Esto no es correcto". Entonces, todo esto lo comparto porque lo es importante. importante y lo que, pues, Dios ha estado hablando a mi vida y a través también de mi autoridad en este punto, es de cómo yo tengo que aprender a darme a los demás. No es fácil decir llegar y decir: "Ya cumplí". Ujú. Cómo nuestras autoridades aquí en Casa de Dios el Jordán nos han enseñado a dar su vida, ¿no? Han dado incluso, su sueño y cómo el Señor los levanta y dicen: "Es tiempo de orar por la vida de tal", incluso hasta, pues, han ido hasta donde tengan que ir, ¿verdad? Para hablar de la palabra a otras personas, y quiero recalcar que no es para exaltar al hombre, sino es para darle la gloria a Dios por la cobertura que tenemos, el amor que ha puesto en esta casa, y eso mismo Dios quiere compartir con otros, de la importancia con ese Dios es amor, y en ese amor también muestra su misericordia, y en ese amor también muestra su perdón, y en ese amor también muestra su soporte y el aguante. Entonces, no es solamente decir: "Ah, ya cumplí",
sino a ver qué más puedo hacer por los demás. Y bueno, en esa parte implica el Así morir es. constantemente a tus deseos, ¿no? ¿Quiere compartir algo, A hermana? tus deseos, a tus Ajá, deleites. Bueno, yo quiero dar una palabra aquí en Gálatas 5:13 y 14, que dice: "Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo". amén. Entonces, aquí dice la palabra: "Porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos Ujú, llamados", y la palabra misma dice que nos es la misma palabra nos hace libres, ¿no? Y tenemos que amar a nues dice: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo". Y a mí me habla mucho esta palabra, porque si yo trato a mi hermana Romy, ¿no?, mal, o le hablo en un tono muy alto, pues yo no quiero que me hablen así, ¿no? Entonces uno tiene también que ponerse en esos zapatos de cómo quiere ser tratado, pero así es como tú tratas. ujú. Sí, así es. Y bueno, voy a hacer una pregunta, voy a lanzar una pregunta ahí a los que están conectados, a ver si nos pueden escribir. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si hoy dejaras de pensar en ti por 5 minutos y pensaras en alguien más? Entonces, ese alguien más que vamos a pensar, lo vamos a tener ahí en nuestro pensamiento. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso, de dar la vida por otros y morir en el intento, porque muchas veces morimos también en ese intento, porque terminamos haciéndolo por nuestras fuerzas, ¿no? Como que a veces Así es. decimos, yo quiero, y a veces Dios nos muestra, no es ahí, es acá, y dices, no, es que yo no doy ni un peso por esa persona, o no, está requete difícil, ¿no? O sea, la situación que está viviendo y hasta incluso nosotros mismos hemos enjuiciado a personas que están en situaciones muy vulnerables y decimos, no, pues es que no quiere entender, la verdad. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado en esa situación? Así es. Me acuerdo muchísimas veces de cómo Dios se me presentaba muchas, muchas veces en mi caminar. Y yo decía, no, no quiero nada, no quiero nada. Pero Dios ha sido tan misericordioso y a causa del propósito que hay en nuestras vidas, Amén. que Él alinea todo Sí, perfectamente para que cuando sea el tiempo de que esa semilla que en algún momento fue sembrada en nuestro corazón, amén. germine y empiece a crecer. Y te trae con lazos de amor. Así es. Entonces, pues, ¿qué pasaría si hoy nosotros dejáramos de pensar tan solo 5 minutos y esos 5 minutos dedicáramos para poder orar por esa persona? Un nombre, alguien que Dios te ponga en tu corazón y dices: "Bueno, no sé ni por qué voy a orar". A mí me ha pasado que me levantaba el Señor a la madrugada, me ponía un nombre x Extraño, ajá. y yo decía: "Pues, yo no lo conozco realmente, Señor, pero tú sí. Yo únicamente soy el instrumento y, pues, a orar lo que Dios te vaya poniendo", porque a veces, hay personas que necesitan oraciones peligrosas. Hay personas que no tienen a nadie, que ya perdieron la esperanza, sus propios familiares han perdido la esperanza en ellos, y hay gente que sí quiere salir Así de es. esa cautividad. Sí quiere salir del mundo en el que están, de las drogas, del alcohol, de la pornografía, de la prostitución, de lo que sea que están. Entonces, hay personas que sí están luchando por salir y se sienten como en prisiones, en cárceles, pero no saben cómo, porque dice, ¿cómo van a conocer si no hay quien les predique? Entonces, incluso yo, por mí, yo sé, porque el Señor ha hablado de esa parte de mi vida, habían personas que han dado su vida por mí, y eso a mí me hizo entender, bueno, ¿yo por qué no No lo doy la estoy vida por haciendo, ajá. exactamente, no estoy dando la vida por otras personas? Y no es lo que decía, o sea, no es, ya estoy acá, ya la hice, Sí, o claro. ya O yo cumplo vengo con todos mis los domingos, actividades, ¿no? ¿sí? Ajá. O cumplo con mis responsabilidades dentro de la iglesia, cumplo con orar, cuando me piden oración, oro, y ya, pero ahí queda. Ujú. Pero el acercarse y decir, o darle seguimiento a algo, o incluso hasta a veces cuando viene lo más difícil, dices, bueno, ¿será que estoy listo pues realmente para dar mi vida o sigo pensando nada más en mí, Así no? es. O cuando venimos a la iglesia, ¿no? Y Ujú.
Y a veces decimos: "Ah, el hermano fulanito me vio feo". Ujú, Ay, qué feo, ¿no? Y yo le volteo la cara, o sea, pero no sabes lo que ese hermano trae, o sea, ¿por ujú. qué no? Como nos han enseñado, te acercas y le dices qué le pasa, ¿no? Sí, así ¿Puedo es. orar por ti? O ¿cómo puedo orar por ti? O ¿en qué te puedo ayudar? Ujú. O como dice el apóstol, o sea, yo ya pasé esa prueba y la pasé así y así, ¿no? Pero no juzgar por el L por la la cara, por carátula, los ¿no? gestos, ajá, Sí. exactamente, y somos prontos a Ah, hacer sí, eso. yo sí. Yo Sí, sí yo pongo mi también, cara o sea, inmediatamente. Digo, por eso lo mi digo, cara habla más que yo lo sé, el por Señor lo 2 sabe. dijeron. No, y es bueno, vamos a preguntar ahí, ¿no? O si quieren comentar o con con un me encanta, una reacción que pongan, si alguna vez has hecho algo por alguien, aunque te costara. Entonces, si alguna vez a alguno de ustedes les ha costado, el dar su vida, el orar o el dar algo de ti a una persona, comenta ahí en la casilla de comentarios o déjanos un emoji o un sticker o una reacción de un me encanta, un me importa, ahí, pues para que estemos ahí interactuando en el Facebook, ¿no? A ver. Y bueno, vamos a entrar a esta parte, ¿qué no es dar la vida por otros? Porque también es esa parte que a veces decimos, es que yo estoy dando esto y que pero son cosas que a veces Dios no nos está dando, ¿no? No nos O está no lo está pidiendo. pidiendo, Ajá, ajá, y a veces decimos, bueno, tengo que romper el mito como que decir, me voy a sacrificar o me voy a poner de pechito, como decimos de acá, tapete. ajá, hasta quedar vacía. Y Dios no te pide exactamente eso, no es de que te desgastes emocionalmente, mentalmente, porque entonces terminas haciéndolo con tus propias fuerzas. Y yo comentaba hace un par de días atrás, ¿no? Como esta parte que me hablaba Dios de que hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo en lo natural, pero en esa actitud o en ese trabajar hay cosas que no podemos hacerlo, sino que necesitamos lo sobrenatural de Dios, porque en nuestras propias fuerzas nos vamos a desgastar, Así en es. nuestros pensamientos nos vamos a desgastar. Entonces necesitamos sí o sí ir a la presencia de Dios y decir, Señor, esto que estoy pasando o la persona que estoy poniendo delante de ti es fulano de tal, es esta situación. Am, Has puesto esto en mi corazón, pero reconozco que no puedo hacerlo sola. Necesito de tu ayuda. Y en ese poder que Dios nos da en lo sobrenatural o en esas fuerzas sobrenaturales que Dios nos da la guianza, nos da las palabras correctas para saber orar, nos da el amor adecuado para saber orar. O sea, nosotros terminamos diciendo es que no era yo, sino fue Dios quien puso Así todo es. esto en mi corazón para poder hacer lo que Él me estaba pidiendo. Y ahí ya no hay un desgaste, sino que hay una dirección de parte de Dios, porque no es en nuestras fuerzas, no es en nuestro sentir, sino es con la Ujú. dirección del Señor. Pues yo decía, hay mucha gente que estuvo orando por mí, que me hablaba de la palabra, hasta que a veces Dios te pide, suéltalo, suéltalo y déjamelo a mí. Pero suéltalo y no te olvides, suéltalo y sigue orando, sigue Ujú. clamando, Sí, claro. sigue, porque ya se sembró una semilla, pero necesitas seguir hablando, teniendo una relación con Dios y presentándole. Porque a veces, como dice la palabra, ¿no? El enemigo está como león rugiente, buscando Buscando a a quien quien devorar. devorar. Y el Señor mismo te está diciendo, da tu vida por esa persona, porque esa persona puede perecer si no oras. Así es. Y y tú puedes decir: "Pero es que ni siquiera, no sé, o a lo mejor no lo soporto, o me hizo esto", y esa es la parte de despojarte de ti, y hacer a un lado cualquier situación personal que tú tengas, y decir: "Bueno, Señor, no es por mí, sino a causa de lo que tú has dicho es que voy a hacerlo", ¿no? Pues vamos a leer Juan capítulo 15 versículo 13 por favor, si nos pueden acompañar. Aquellos que están conectados, les invitamos para que busquen una Biblia y se conecten a la Juan palabra. 15. Juan 15:13, hermano, por favor. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Ujú, amén. Amén. Bueno, en el versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado.
Y aquí claramente dice, es un mandato, ni siquiera es opcional, es una ley, es algo que Dios estableció, el amor. Pero es un amor, dice, el amor no es fingido, el amor todo lo puede, todo lo busca, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, Amén. vas a pasar tribulación, te va a doler, pero sabes que cuando tienes el amor de Dios o le pides a Dios amor, porque volvemos a lo mismo, no lo vamos a poder hacer muchas veces en nuestro amor natural o en nuestras fuerzas naturales. Necesitamos lo sobrenatural de Dios para poder hacer lo que Dios nos está Así mandando, es. ¿no? Ujú. ¿Quiere comentar algo, hermana? Sí, yo investigué, dice, dándome a otros se traduce en servicio, generosidad, edificación mutua. A través de las escrituras se nos enseña que compartir el evangelio y ayudar al prójimo es una extensión de nuestro agradecimiento a Dios y una forma de reflejar su carácter. O sea, lo que Jesús vino a hacer aquí, ¿no? El darse a sí mismo y como dice la palabra que acabamos de leer, no dar la vida por tus amigos. Ujú. Entonces, eso te dice lo que Dios quiere de nosotros, pero a veces nosotros queremos ayudarle a Dios o Mm, ser más buenos que ujú. Dios, y ahí como que nos regresan de la oreja, ¿no? Y no, no es por ahí, porque, Dios tiene un lugar en nuestro corazón y Él nos está llamando a darnos, pero también a despojarnos de nosotros mismos. O sea, si el dar la vida no es que mátame a mí, ¿no? Y no a mi hermano, sino el hecho de que tú, como decíamos al principio, de que tú puedas saber, no por chisme, sino Sí. el saber de qué está pasando para que tú puedas orar de una manera que le va a edificar a él, ¿no? O Ujú, sea, porque sí, Dios te revela a veces la situación de algún hermano, pero también tú puedes ir y preguntar, como decía yo hace rato, ¿no? Y eso yo creo que es darse a otro y dar la vida también por un hermano. ujú. Así es. Y bueno, vamos a ver 3 formas prácticas de entregarte, de dar tu vida, ¿no? La primera es entregar tu tiempo y no solo tu dinero, porque dice, bueno, vamos a ir a leer a Filipenses capítulo 2 versículo 4 por favor. ¿Lo tiene, hermana? Sí, 2, 4. sí, por favor. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Amén. Y es justamente esta parte, a veces decimos dar, cuando hablamos de dar, inmediatamente la mente piensa dinero, Dinero. dinero, dinero, Sí. dinero, ¿no? Y no es eso, o sea, a veces tienes que dar tu tiempo, estás en las prisas y de repente llega una persona y te toca la puerta y tú dices: "Ah, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer el aseo, ay, tengo que ir por o sea, y hay muchas cosas a veces Sí. en nuestro día a día que O vivimos. ya voy de salida, ¿no? Ajá, o tenemos nuestro plan. Claro, a veces hay que preguntarle al Señor, porque Sí. luego es pura distracción que llega a tocarnos la puerta, ¿no? O simplemente estás en la calle y no sé si les ha pasado a ustedes de que hay personas que de la nada empiezan a abrir su corazón Sí. y empiezan a contarte su vida y dices, pues yo qué pregunté, ¿no? Así que ya empezaron a decirme todo. Pero justamente como en ese momento Dios empieza a hablarte y decirte, bueno, ahora sí, pregúntale acá. Y no es porque nosotros seamos súper guapos, pero en ese momento yo lo veo así, como que es como un tiempo que se detiene Sí. precisamente para que tú puedas llevar a esa persona a un entendimiento. Es como que los cielos se abren y, y es como que si Dios está escuchando justamente esa oración o esa persona, porque dicen, Dios quiere que nadie se pierda, nadie. Amén. Y nosotros mismos tenemos ese ministerio de la reconciliación con el Señor. Y es nuestro trabajo. Hay personas que a veces se acercan a nosotros y no saben cómo abrir su corazón.
Y justamente uno está metido en tanta rutina, tanto plan que Tanto tienes, afán. tanto afán, ¿sí? Que terminas, que eso nubla tu entendimiento, nubla tus oídos, nubla tu corazón. Y es ahí donde venimos a decir, bueno, realmente me volví una persona egoísta, Ujú. porque solamente pienso en mí mismo. Y cuando Dios te empieza a poner personas así, y son personas que han pasado o están pasando situaciones que tú ya viviste, que tú en algún punto de tu vida dices, ¿sabes qué? Te entiendo perfectamente porque pues yo ya he pasado toda esta situación. Cuando fue, bueno, ese ya tiene algunos años, ¿no? Pero cuando mi hijo, el mayor, fue diagnosticado con autismo, para mí fue así como se me veía, se venía el mundo encima sobre mí, pero al mismo tiempo yo le doy gracias a Dios porque también sabía que Dios estaba conmigo y eso era Así como, es. como mi ancla a muchas cosas, ¿no? Y me tocó vivir muchas cosas con él, de la cual estoy agradecida porque eso a mí me enseñó muchísimo a ser la mamá que él necesita, que mi hijo necesita. Y no es de que ya esté al 100, sino que sigo aprendiendo con mis hijos. Pero curiosamente, de un tiempo para acá, algunas conocidas se me han acercado y me han dicho, Romy, han abierto su corazón, ¿puedo tomarme contigo un café? Porque veo que publicas muchas cosas de autismo y esto. Y son personas que a veces no saben ni cómo, Cómo tratar a su sí, hijo, o ¿no? no saben ¿Para y la dónde? pregunta que se hacen es, ¿qué hice mal? Ujú. ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué a mí? Y esas Sí, son las preguntas que muchas veces las personas llegan a hacerse y a veces nunca vamos a entender el por qué, claro. sino que hay un pasaje en la Biblia donde habla precisamente de una persona que está enferma o que tiene una enfermedad y que dice, ¿de quién fue la culpa? ¿De sus padres o de él? Pues de nadie, simplemente es para que la gloria de Dios se manifieste Amén. y de esa manera muchos puedan conocer que aún a pesar de los diagnósticos, aún a pesar de los pronósticos de las personas, que aún a pesar de los comentarios, el único que tiene la última palabra es el Es Señor. Dios. Amén. Entonces, como en esta parte a veces Dios te dice, no es tiempo para que veas qué es lo que te hace falta. Hay gente que necesita ser escuchada, hay gente que necesita una palabra, hay gente que necesita salir de esa cautividad. Encárgate de eso, yo me voy a encargar de lo tuyo. Y con tu testimonio Sí, das esas respuestas, exacto, porque ¿sí? la palabra misma dice, llora con los que lloran, Así es. ríe Ríe con con los los que que ríen. ríen. No puedes llorar de algo que tú no has padecido. A lo mejor Dios te va a conmover en esta parte, pero no has pasado por esta situación y no vas a conocer a profundidad todo lo que has vivido. Así es. ¿Por qué? Porque tú te puedes poner en los zapatos de esa persona y sentir el dolor, sentir esa necesidad, ese ahogo que tienes, y a veces dices: "Dios, ¿sabes qué? Te entiendo completamente". Y lo único que a mí me ayudó en esta parte fue el Señor, o fue así, así, así. Entonces, Dios permite ese tiempo para que tú tengas, ese tiempo de oración, ese tiempo de presentarle algo a alguien. Y cuando tú ves la respuesta en su expresión, ese descanso, ese suspiro, de Esa verdad que es paz. algo que en lo personal es un sentir como esa parte de satisfacción y decir: "Señor, gracias porque me permite ser un instrumento en tus manos". Es bonito, es muy lindo sentir cuando tú ayudas a otras personas, Amén. pero es mejor ver cómo esas personas van saliendo poco a poco y dices: "Señor, gracias, porque puedo ver tu mano ahí. Puedo ver que Tu tú estás gloria, claro. vivo. Puedes ver que tú eres tan bondadoso y tan misericordioso, y eso te hace menguar también. Eso te hace recordar de todo lo que Dios ha hecho en tu vida y te lleva a dar gracias, y la acción de gracias mueve mucho. Y si no te canses de dar gracias en todo, por todo y de lo que Dios te ha dado, hasta lo que no te ha dado, Amén. porque muchas cosas Dios nos ha guardado, ¿no? Y justamente en esta parte de la idea del egoísmo, en el no tengo tiempo, No este, puedo. no puedo, es que justamente ahorita me salió una situación, ¿no? Sí, pretexto. O simplemente decir, pues la verdad, prefiero descansar, quiero seguir durmiendo. A mí Dios me llamó muchísimo la atención, lo comparto porque
Dios está trabajando todavía. Pero antes me levantaba el Señor en las madrugadas a orar. Y era algo con el que yo hacía y decía: "Okey, Señor, aquí estoy", y lo hacía con gusto, pero me fui enfriando, me fui enfriando, me fui enfriando, y la verdad es que a veces puse por delante mi deseo y mis ganas de seguir durmiendo y me justificaba, ¿no? Y decía yo: "Bueno, pues es que estoy cansada, la verdad, no he podido descansar y es que yo también necesito, porque si no, no rindo, no esto, no el otro", y empieza a justificar. Y nunca iba a rendir, nunca iba a rendir si no me rendía yo, Así ¿no? es. Delante de Dios. Hasta que, pues, Dios te tiene que meter a ciertos procesos, pruebas, ¿para qué? Para quebrantar tu corazón y hacerte entender que no es a causa de ti, sino que es a causa de lo que Dios ha dicho. Y cuando dices: "Está bien, no, a ver, hay cosas que no entiendo, pero voy a esforzarme por hacer lo correcto", y Dios, acomoda todo de tal manera que incluso si te levantas en la madrugada, Dios renueva tus fuerzas al siguiente día y tú puedes incluso, tener, a lo mejor puedes sentirte cansada, pero la paz que vas a experimentar Así y el es. descanso no te lo da nadie. Sí, como decía la amada Laura, no puedes dormir 3 horas Ujú, y estar con las pilas bien puestas. ujú. Sí, hermana, adelante. Sí, aquí en Mateo 20, del 26 al 28, dice: "Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos". Nos han dado tanto esta palabra aquí en la casa, ¿no? Ujú, Que el que quiera ser primero tiene que servir. sí. Y a veces eso no nos gusta, o a veces decimos: "¿Y por qué le tengo que servir a este hermano que solo me hace caras, no? ¿Y por qué voy a servir si ni las gracias me da?". O cositas así que la hemos dicho, bueno, yo lo he dicho. Y Dios vino a eso, a darse a nosotros, ¿no? Y a veces no lo tomamos como un ejemplo tan maravilloso de humildad, porque a nosotros nos cuesta mucho el ser humildes, el darnos, el servir, porque esa es una parte de darse. Dice aquí que el servicio como adoración es servir a los demás de buena gana. Es una forma de servir al Señor. Y nosotros somos llamados a utilizar dones para el beneficio del cuerpo de Cristo. Dice que nos manda la palabra a animarnos y edificarnos los unos a los otros, ayudando a los hermanos a crecer en madurez espiritual. A Ujú, veces nos da, no sé si envidia o no sé si sea la palabra, el hecho de que, porque el hermano fulano, ¿no? Acaba de llegar y ya ujú, lo ponen aquí, lo ponen allá, y uno dice: "¿Por qué? Y yo que tengo 1000 años", ¿no? ujú. No, porque tú no te das, y el otro como se fue como, Como pez en el gorda en agua. tobogán. Y tú te quedaste ahí estancado, o sea, pero no es porque Dios no te quiera usar, ¿no? Es porque a veces esa parte de la madurez no la hemos entendido. O sea, Ujú, que si tú ves, como dicen en el mundo, ¿no? Lo que te choca, te checa. Primero vete nos decían en el estudio de la mañana, ¿no? Primero ve lo que está pasando en ti para que puedas ve tu viga en vez de andar viendo la paja del 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 ojo. hermano. Sí, exactamente. Vamos a leer unos comentarios que tiene aquí la hermana Majo Mendoza. Está muy atenta a la transmisión, damos gracias a Dios. Amén. Saludos, majito. Dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, gracias, Majito, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Eso Amén. está en Juan 9, del versículo 2 al 3. Y es justamente lo que estábamos ahorita compartiendo. Comentando. Y dice.
También otro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos, se me perdió, ya, también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunden en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Un poquito, enredado, pero eso parece como trabajo alemán, ¿no? Pero el chiste es Segunda de de que, Corintios. sí, Segunda de Corintios, capítulo 1, del 3 al 5, gracias, hermano. Como dice, el punto aquí, el chiste es de que Dios no te va a dar nada de lo que tú no hayas pasado, ¿no? Así es. Si ha tratado contigo, pues para que tú también tengas misericordia con los demás, ¿no? Y nos dice también, a través de la consolación que hemos recibido de Dios, podemos darnos a otros. Gracias. Amén. Hermana, Susi, que también reaccionó a ese ratito que les preguntamos acerca de cómo Dios ha tratado con nosotros. Y cuántas veces nos ha pedido que demos la vida por otros, ¿verdad? Y nos pone acá, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Amén. Gálatas 6:2. Y la hermana Rosemary Aguilar Contreras dice bendiciones, hermanas. Un Amén. saludo, hermana Rosemary. Bendiciones. Gracias por estar ahí viéndolo. Y bueno, vamos a poner otra pregunta ahí para que estén activos en los comentarios, a quienes están conectados y digan, ¿qué es lo que te ha pedido Dios que dejes? O sea, ¿cuál es la zona de confort o qué es lo que te ha conformado o te ha pedido Dios que entregues cuando tienes que dar tu vida por los demás? Por ejemplo, yo decía, a veces me costaba el sueño, ¿no? O sea, decía yo, no, yo quiero seguir durmiendo, yo no Ujú. me quiero Y Dios levantar se en la levantaba de madrugada, así, madrugada. ¿no? Entonces, esta parte de que a veces, pues, cuando tienes que salir, te pide Dios que salgas de esa zona de confort. O sea, ¿lo ha hecho? Pónganlo, sí, sí lo ha hecho, me ha pedido esto. O si no lo quieren poner porque no quieren ser exhibidos. Que diga, sí, Dios me ha pedido algo en específico. Pero el chiste es de que comenten y que estemos ahí activos en los comentarios. Así que bueno, la otra parte dice, entrega tu derecho a tener la razón, porque ¿qué pasa? Que cuando Dios te pide algo en específico, cuando todavía no entiendes esta parte o cuando todavía no estás dispuesto a dar tu vida por el otro. Yo decía, qué fácil es cuando tú das la vida por tus hijos. Así es. Cuando tú ves que uno de tus hijos está en una situación, como mamá, empiezas a orar, a clamar, a pedir y puedes estar día y noche ahí postrada. Pero, ¿qué pasa cuando Dios te pide dar tu vida por Tu por vecino. por tu hermano Lija? Parece que lo traes entre toda la semana, entre ceja y ceja, y parece que ya lo sueñas, y parece que: "Ay, ahora me hizo esto, ay, ahora me hizo el otro, y ay, ahora ya me", o sea, y te dice Dios: "Ora por él". No, pero es que Me hizo ahora, pues tal sí. cosa. Y ahí dice, bueno, entrégame esa razón que tú tienes, porque tú dices tener la razón, tú crees que eres justo, tú crees que estás en lo correcto, pero ¿qué pasa si él también está en lo correcto? Muchas Así veces no es. entendemos las razones de Dios. Dice, ¿quién conocerá la mente de Dios? ¿Quién la va a escudriñar? Realmente a veces no conocemos ni por qué Dios nos permite pasar a unos por una situación. Y usted decía hace rato, ¿no? O sea, yo puedo estar aquí 1000 años y viene una persona y Dios lo usa en un instante. Bueno, porque pues Dios conoce nuestro corazón Así o es. porque el propósito, como hoy también nos compartía la amada, ¿verdad? En el grupo que tenemos de cómo a veces deja de fijarte en el propósito que esa persona tiene, porque esa persona fue puesta específicamente para eso, pero tú fuiste puesto específicamente para otra cosa. Entonces, tú por estar poniendo tus ojos en la otra persona no estás siendo funcional En lo en lo tuyo. tuyo. Es como que si el intestino estuviera viendo lo que hace el corazón. Ay, es que ese corazón está bombeando sangre, que no sé qué. Dice, sí, papito, ponte a trabajar porque tienes muchas cosas atoradas en tu intestino y estás hinchado Sí, y no estás, claro. y el cuerpo se Y está no te sintiendo mal, mueves. ¿no? Porque estás fijándote en lo que hace. Tú eres intestino, tú tienes una función y si no lo haces, No menos importante que el corazón así es, ¿no? en esta parte. Exacto. Entonces, ¿cómo tenemos que entregar esa parte? De decir, pero es que yo sí, no es justo, no se me hace correcto, ¿no? Vamos a Romanos 12:10, por favor, si están amables, hermana.
También los que están ahí conectados, ayúdenos a compartir sus experiencias de vida. No van a ser exhibidos. No, no van a ser exhibidos, ¿verdad? 12:10. Pongan anónimo. Romanos 12:10, por favor. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Me puede leer el 9, por favor, hermana? 9 y 10. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. Amén. Dice, el amor sea sin fingimiento. Y ahí viene la parte, cuando una persona, porque entendemos que venimos de distintas formas de educación, de distintas formas de enseñanzas, de valores, de culturas, Así y es. cuando nos juntan a todos, Sí, Padre es un Santo, chilmol. dice que sea sin fingimiento. O sea, si la misma palabra te lo está diciendo es porque sabe que dentro del cuerpo de Cristo están pasando ese Así tipo de es, de tribulaciones. Pablo escribía situaciones. mucho en las cartas acerca de esto a los discípulos, a las personas, a los creyentes. Dejen de estarse peleando, dejen de estar mirando lo que están haciendo los demás, no pongan sus ojos en las otras iglesias, y muchas exhortaciones que hacía Pablo a través de sus cartas y de cómo decía, lo principal, ámense, no dejen de ver a Jesús, ámense, perdónense. Y yo puedo decirlo tan fácilmente aquí sentadita, ¿verdad? Sí, Pero lo claro. cierto es que cuando Dios te pide específicamente hacer algo por alguien, no es fácil. Yo decía, vuelvo a este ejemplo que decía, como mamás, podemos dar la vida por nuestros hijos, por nuestros padres, o quizá por nuestros mejores amigos, nuestro esposo, o hasta a veces puede ser un poco difícil por el esposo o la esposa, no sabemos, no debería de ser así. Así es. Pero cuando alguien te dice, da la vida por, pues no sé, a lo mejor la persona que es el borrachito de la esquina. Porque yo decía hace rato, pues a lo mejor son personas, y justamente hablando de este punto, hay personas que están en situación de calle, que llegaron a ese punto porque quizá su familia se dio por vencida. Así es. Y lo digo, yo estuve en una situación de calle hace muchos años, y yo sé que muchas veces en algún punto de mi vida, en algún punto, no de mi vida, pero en algún punto, quizá las personas que empezaron orando por mí o familia, todos se dieron por vencido, y no es como, no es como señalarlos ni nada, pero a mí me ha pasado en esa situación, y yo digo, cuando me ha tocado orar por una persona, yo también he sido dura de corazón a decir, no, pues es que no veo para cuándo. Y Dios me redarguye el corazón y me dice, acuérdate de todo el tiempo que estuve llamando tu atención. Así Y es. hubieron personas que estuvieron orando por ti, clamando por ti. Y es el tiempo en el que a veces, no poniendo tus ojos ante la situación, sino diciendo al Señor en tu tiempo. Porque tú sabes, y decimos esta frase y está muy trillada, decir, el tiempo de Dios es perfecto, pero cuando nos toca a nosotros no queremos que sea perfecto, queremos que sea a nuestra perfección y a nuestro tiempo. Así es. Entonces, conocer el tiempo de Dios es también despojarte y decir, Señor, pues no sé cuándo va a suceder, pero que mi fe sea puesta a ti, y que pues seas tú obrando también y trayéndome esa paz y ese entendimiento y ese amor sobre todo, para saber orar, Amén. para saber cómo clamar, cómo dar mi vida. Y voy a darla a tal punto de decir, no los conozco, no sé cómo son ni quiénes son, pero Dios empieza a poner en tu corazón algo que, que no puede existir ni siquiera a causa de la relación humana. Es algo, un amor sobrenatural que tú puedes ya tener una relación de amistad, de lo que sea con una persona, y tener un vínculo tan íntimo con una persona, pero no podemos negar que cuando Dios pone exactamente ese tipo de amor y clamor, no se compara con ese vínculo de tantos años con esta persona, porque es algo tan puro y tan que viene del corazón de Dios, que ni siquiera puede nacer de ti mismo, tiene que nacer del corazón de Dios para que tú puedas dar tu vida por esa persona, ¿no? Amén.
Y bueno, en esta parte de cómo, pues, cuando me tocaba a mí decir, Señor, sí es cierto, o sea, ¿qué es lo que tengo que dar ante esta situación? Porque yo puedo decir, yo hago esto, yo hago lo otro, yo te sirvo así, yo te sirvo allá. Pero dice, podrás tener los mejores dones, podrás tener el don de profecía, podrás tener el don de lenguas, pero si no tienes amor, eres como un metal que hace puro ruido, Un chimbano que ¿sí? resuena. Ujú. Y un metal que hace puro ruido, pues es hasta cierto punto un poco Molesto. molesto, desgastante, ¿no? Porque estás oyendo y dices, bueno, ya que se callen, ya cállenlo, por favor, porque Sí, realmente no está dando nada, es puro ruido. Y, y, y a veces lo puro o lo que Dios pone en el corazón a veces actúa de una forma tan silenciosa que cuando vienes a ver, dices tú, no cabe duda que ni siquiera, o sea, no fui yo, fue Dios quien movió todas así las es. cosas, ¿no? Sí, hermana, Aquí adelante. en la pregunta que hiciste, ¿de qué zona de confort te ha pedido Dios salir Ujú. para poder servir y ayudar a otros? Nos contesta Majito Mendoza. Me ha pedido dejar mi descanso, como también no ser rápida para contestar o buscar mi justicia. Y la hermana Susi nos dice, a mí el tiempo de descanso, la zona de confort, conserva lo que soy, la presencia de Dios, me convierte en lo que Él quiere que sea. Es ahí donde damos la milla extra cuando me hace salir de mi comodidad. Amén. Y pone Y su emoji de sí, de descanso. nuestra amada Silvia Mancilla nos dice Lucas 6:32 al 36. ¿Qué mérito tiene ustedes al amar solamente a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tiene ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganse bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Amén, Gracias, amada Silvia. Y Rosmaría Aguilar Contreras dice, Dios está llamando nuestra atención. amén. Amén. Muchas gracias por estar pendiente. Así es. Y bueno, en esta parte también quiero compartir algo que, pues, es un pasaje que nosotros, conocemos en la palabra que está en el libro de Esther. Y muchas veces vemos, y ahorita hemos estado leyendo el libro de Esther con un hermano. Y a mí en lo que Dios me ha hablado en esta parte es como, ciertamente no, a veces no entendemos la razón por la cual Dios nos ha puesto en un lugar o en una situación. Y hemos escuchado testimonios de personas que dices, wow, y no es porque seamos mejores, aclaro, sino que podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas y no porque nos lo merezcamos, sino porque ha sido la misericordia de Dios. Amén. Y decimos, Señor, de verdad, ten misericordia de esta persona porque la está pasando difícil. A veces hasta hemos dicho, pues saber qué cosas no hizo, saber qué pactos no tiene, que está bien cautivo y empezamos a juzgar Así y es, empezamos a justificarnos y nos olvidamos justamente de esta parte donde Dios nos sacó y no cumplimos con el requisito acaso que dice, de lo vil y lo menospreciado te sacó Dios. así es. O sea, no porque fuéramos buena gentes. Ni por tu linda cara. Si estamos el día de hoy aquí en este punto es porque Dios ha tenido a bien restaurarnos, rescatarnos y porque hay un propósito en nuestras vidas y Amén. porque tenemos una función que hacer. No creas, como le decía a este Mardoqueo a Esther, no creas que porque ya estás ahí En sentada el en el trono, palacio. Ujú. ya te libraste, no va a pasar nada contigo, al contrario, Dios te va a demandar el hecho de que tú estés ahí y no estés haciendo nada. Así es, que Entonces, pudiendo hacerlo, ¿no? sí, no creas que porque Dios te sacó desde ese punto de tu vida, te vas a olvidar de los que están atrás de ti, de los que vienen atrás de ti.
Y la verdad, a mí en esa parte, cuando me lo dijeron, yo dije: "Ay, es cierto", o sea, no por el hecho de que tú ya te congregues, no por el hecho de que tú ya seas cristiano, no por el hecho de que tú conozcas la palabra, quiere decir que ya la libraste, o sea, como decía hace rato, no se trata de Sí, la claro. salvación. Sí, la salvación la tenemos, gracias al Señor, pero no creas que Dios no te va a pedir cuentas. O que es nada más hasta ahí. Ujú. Sí, porque a veces hay personas que incluso es como los niños, ¿no? Cuando los niños están tienen demasiado sueño, ¿qué hacen, hermana Mari? Están bostece y Pero bostece. también hacen berrinche, y les dices: "¿Quieres esto? No, ¿quieres otro? No, ¿quieres que? No", y vuela la voz ahí, y esto porque está llamando la atención, porque quiere algo, ¿no? A Sí, veces hay personas así, que están llamando nuestra atención de alguna o manera cuando porque tienen sueño, cuando tienen hambre, ajá, cuando los levantas. sí, pero hay personas que están precisamente diciendo: "Esto es lo que está pasando en mi vida, pero no sé cómo decirlo", y a veces lo manifiesto de esta manera. Por eso cuando alguien te ponga enfrente, incluso un hermano de tu congregación o incluso alguien de tu familia, y Dios y está pasando por una situación que a veces no sabes cómo, pero que también es necesario que esos espíritus se manifiesten. ¿Para qué? Para saber cómo ir duro y a la cabeza y decir, voy a orar por esta situación porque a lo mejor mi hermana, mi hermano no lo está viendo, Así pero es, Dios que sí te está permitiendo ver esa situación no es para que digas, ay, es que está pasando por esto, lo condenes, sino es para que te calles y lo pongas delante de la claro. presencia de Dios, porque ahí en esa parte estás empezando a dar tu vida por los demás y decir, Señor, no estoy entendiendo, a lo mejor en mi carne sí me está molestando, pero ayúdame a tener amor por mis hermanos, ayúdame a no juzgarlo, ayúdame a verlo como tú los ves, porque dice su palabra que Dios ha de añadir a su casa los que han de ser salvos, no Amén. nosotros. La obra es de Dios y todas las personas que entran a la casa de Dios es porque Dios los ha traído. Claro, tienen un propósito. Incluso si los hemos traído, no somos nosotros. No creas que eres tan buena gente, es porque Dios te ha usado como Y instrumento así para traer a su casa y dar claro, cumplimiento a esa y palabra. Él lo permitió. Así es. Entonces, cuán importante es esta parte de entender, es decir, Señor, ¿cómo puedo dar mi vida por los demás? Hay cosas que tú me estás pidiendo a mí en estos momentos y sí, Señor, me cuesta, pero ayúdame. Lo someto a ti y en esta porque decía, ayúdame a encontrar esa fuerza tuya, eso sobrenatural tuyo, para que yo pueda aprender a conocer lo que está pasando. Y cuando Dios te dice, está pasando esto, o abre su corazón a esa persona y dice, estoy pasando por esta situación, y cuando tú ya ibas a condenarlo, y recordemos, ¿quién es el acusador de los hermanos? Satanás. Cuando tú ya vas a condenar, como dice, aguas. ¿Cómo le dijo Jesús a Pedro? Aléjate Aléjate de de mí, mí. Satanás. Y cómo le decía también a Caín, por cuanto tú, el pecado está a la puerta y le diste acceso, le abriste, le dijo a Caín. Sea, nosotros mismos permitimos, porque con nuestros pensamientos le damos autoridad y le damos rienda suelta con nuestra boca, con nuestro labio, con nuestro corazón, con todo, y vamos duro y acabar porque creemos que nosotros ya Ya lo estamos firmes. sabemos todo, ¿Y qué claro, dice la palabra? El que cree estar firme, mira que no que caiga. no caía. Cuidado, no creas que no puedas caer. Dios trabaja con nosotros en esa misericordia. Antes de levantar un juicio contra tu hermano, tenemos que aprender a decir, Señor, ¿qué es lo que tú me estás mostrando? Me lo estás poniendo para que yo, obviamente para que ores, pero también hay algo que vas a tratar conmigo. Claro, ¿Por qué me estás incluso en dejando? las ofrendas, ¿no? Sí, Dice, si ujú, traes una ofrenda y tienes algo en exacto. contra de algún hermano, pues esa ofrenda no llega al Padre, Ujú, porque estás teniendo rencillas por ujú. ahí. Y fíjese, eso es algo que como iglesia tenemos que estar practicando constantemente. Sí, Es decir, mi ofrenda no va a pasar, incluso el decir, Señor, aquí estoy, sí, ok, pero primero ponte a cuentas, porque dice, si tú sabes que tu hermano tiene algo en contra de ti, no es porque voy a esperar a ver a qué hora se le revela o se sí, abre el o cielo viene y para me decir, pide me pide disculpas. perdón. No, es que tú sabes que tu hermano tiene algo, es decir, sabes que yo no sé qué está pasando y siento esta brecha entre ti y mí, y yo no sé, pero si, no por si, pero puede ser que te hice algo, sí te hice algo, reconozco que te hice algo,
Y yo no quiero que Satanás se meta entre nosotros, Así porque es. no es algo que Dios nos mandó a hacer. Dios nos habló de la unidad en este fin de semana. Bueno, pues aprendamos a caminar en la unidad porque eso es lo que Dios quiere que Así es. nosotros También hagamos. en ese tiempo abrimos puertas. Exactamente. Y bueno, Y hermana, bueno, nos quedan ya, 4 minutos para terminar. Se sí, nos pasó rapidísimo, pero gracias a quienes estuvieron ahí conectando. pendientes. Ya quiero hacer el cierre a la hermana. No, no es cierto. Le toca a la hermana. No, Ana Paola Ordaz nos dice: Dios las bendiga, hermanas. Muchas gracias por el tema de hoy y que Dios nos muestre dónde hemos de ser de ayuda a otros y Amén. ponga en nosotros tanto el querer como el hacer su voluntad. Dios las ama y yo también. Te amamos, Pau. La mamá, la mamá. Te La amo. amamos, Pau. Sí, pues bueno, Pues gracias muchas también. gracias. Esperamos que, yo sé que la hermana María es la que va a cerrar el tema, pero pues déjenos ahí en sus comentarios, igual y si ya están fuera del aire, ¿verdad? De qué manera Dios estuvo hablando, o qué es lo que Dios les estaba pidiendo en ese momento. Y al principio hice una pregunta, ¿no? De esos 5 minutos que dejaste de pensar en ti. Bueno, Dios te puso en tu mente el nombre de una persona. Bueno, pues compártele este video a esa persona, esa transmisión, Amén. porque tú no sabes si esto realmente va a llegar a su corazón o no. O bueno, pero O lo comparte, necesita. porque alguien sí va a recibir este mensaje. Así es. Entonces, esa persona a la que Dios le puso en su corazón, compártele el video y dile: Dios puso en mi corazón, ora por esa persona y ponla delante del Señor. Tú no sabes qué está pasando, pero aprendamos a escuchar lo que Dios quiere, que aprendamos a escuchar lo que Dios está hablando. Amén. Ahora sí, hermana, Bueno, todo pues tuyo. aquí en Efesios 6:7 dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. O sea, yo creo que tenemos que poner siempre a Dios primero y decirle a Él o entregarle a Él lo que nosotros queremos hacer para con alguien más, ¿no? Porque a veces, como decíamos al principio, o sea, queremos ser más buenas que Dios o le vamos a ayudar, pero si Dios no te manda, no vayas, ¿no? Ujú. Y les agradecemos a todos los que estuvieron compartiendo, que nos estuvieron dando palabra. Muchísimas gracias. Los Gracias. esperamos el día lunes. Estamos de lunes a jueves, de 5 a 6 de la tarde. Y los domingos a las 11 de la mañana también se transmite en vivo nuestra celebración. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Bonita tarde. Bendiciones. Gracias a los hermanos de los controles. Gracias, Majito. Ya no persigo lo que se va, ni me aferro a lo que no da paz. Hoy elijo estar donde estás y en ese lugar todo es claridad. Tu presencia es mi dirección, mi raíz, mi centro, mi razón. Permanezco en ti, aunque el viento quiera moverme, aunque todo intente alejarme de aquí. Permanezco en ti, como rama unida a la vida. Si tú estás en mí, yo no necesito más. Si me pierdo, vuelvo a ti. Si me enfrío, ardo en ti. No me sueltes, quédate aquí, que sin tu vida no sé vivir. Permanezco en ti, ya no quiero huir. Si tu amor me sostiene,